Dios hace que todas las cosas cooperan para nuestro bien, incluso nuestros errores. Dios es un Dios de orden. Él formó y llenó el universo, dándole un diseño y propósito perfectos. Somos parte de este orden creado. Debido a que es un Dios de orden, tiene una intención, un propósito y una voluntad perfectos para toda la creación, incluyéndonos a ti y a mí. El mundo perdido ignora las intenciones, propósitos y voluntad del Señor. Y como creyentes en Cristo somos tentados a hacer lo mismo. Cuando ignoramos el orden de Dios, sobreviene el caos. El profeta Jonás huyó de la intención, propósito y voluntad de Dios. Y como resultado trajo el caos a todos los que lo rodeaban. Alguien que había visto a Jesucristo cara a cara, ahora intentaba huir de su presencia. Lo mismo les pasó a Adán y Eva en el jardín de Edén. Una vez caminaron con el Señor al fresco de la tarde, pero después de desobedecer a Dios se escondieron de su presencia. En la historia de Jonás y la historia de Adán y Eva, también vemos a Dios haciendo lo mismo. ¿Qué hizo el Señor? Los buscó. Aunque el pecado y la muerte entraron en el mundo a través del pecado original de desobediencia de Adán, el Señor no quiso que Adán y sus descendientes perecieran. Nosotros. Entonces, en el jardín, el Señor hizo la promesa de derrotar finalmente a Satanás. Y a lo largo de la historia de la humanidad reveló cada vez más información sobre cómo lograría eso. Y en el tiempo perfecto de Dios, Dios el Hijo, Jesucristo, entró en este mundo, se hizo hombre, vivió una vida sin pecado. Algo que ninguno de nosotros podía hacer. Cumplió la ley. Algo que ninguno de nosotros pudo hacer. Y mediante un acto de justicia proporcionó salvación eterna a todo aquel que confía en Él. Romanos 5, versículos 17 y 18 dicen así: porque si por la transgresión de un hombre, ¿cuál? Adán. Por este reinó la muerte, tanto espiritual y como consecuencia física. Mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Gracia y regalo de justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Cuál fue ese acto de justicia? La muerte de Jesucristo en la cruz por todos los pecados del mundo. ¿Y por qué hizo eso? Para que podamos ser justificados, que es el regalo gratuito de Dios. ¿Cuál es el regalo gratuito? La justicia, la acreditación o declaración de justicia a nuestro favor. ¿Y cuál es la base? La gracia de Dios, no el mérito. Y para que podamos recibir la vida eterna. Esto es lo que Dios ha hecho para restaurar su orden. Primero espiritualmente y eventualmente Jesús establecerá su reino
tan esperado y restaurará el orden en la administración de la tierra misma. Pero ¿cómo recibimos esta justificación y vida? Entonces estamos aquí en versículos 17 y 18, pero si subimos al versículo 1, en Romanos 5 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados únicamente por la fe en Jesucristo. Solo a través de Él podemos tener paz con Dios. Eso significa que debemos dejar de confiar en nosotros mismos o en nuestras propias buenas obras para salvarnos. Jesús significa Salvador o Yahweh salva. Y no hay co-salvadores. No podemos ayudarle a salvarnos ni agregar nada a su obra terminada en la cruz. Cuando murió en la cruz, clamó, consumado es. Lo que significa que la obra que el Padre le había enviado a hacer estaba completa, terminada, una sola vez, para siempre. No hay nada que podamos agregarle ni quitarle. Solo podemos decidir si confiaremos en Él o no. Bueno, ahora, por favor, abren sus Biblias conmigo en Jonás. En Jonás, capítulo 1. ¿Dónde podemos encontrar el libro de Jonás? Entonces, la semana pasada hicimos ese ejercicio. Es parte de lo que llamamos los profetas menores, no porque fueron menores cuando escribieron sus libros, pero es en comparación con los profetas mayores que tienen libros de profecía mucho más grandes. Si abres tu Biblia por la mitad, estás en el libro de Salmos. ¿Ya? Vas hacia la derecha en dirección hacia el Nuevo Testamento y vas a pasar por los profetas mayores. Cuando llegas a Ezequiel, Daniel, estás en los últimos de los profetas mayores y tienes que ya frenarte un poquito porque ya rápidamente vas a pasar por Jonás porque es entre los primeros profetas menores. Ahora, si has encontrado Jonás, estamos en capítulo 1 y vamos a repasar versículos 1 al 4. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Bueno, ¿quién era Jonás? Fue un profeta que predijo la restauración de las fronteras de Israel en los tiempos del rey Jeroboam. El libro de Jonás nos habla de otra ocasión en la que Jonás recibió revelación directa del Señor. Aquí dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es la palabra del Señor? Habla de Jesucristo mismo. ¿Ya? La palabra viva, Jesucristo. ¿Y qué le dijo Jonás? Le dijo que hiciera 3 cosas. Levántate, ve a Nínive y proclama contra ella. ¿Y cómo respondió Jonás al mandato? ¿Ya? Entonces, ¿cuántas de las 3 cosas hizo? Una. Él levantó y aquí dice,
Se levantó, pero para huir a Tarsis, no para hacer lo que el Señor lo mandó. Y a veces limitamos nuestra obediencia a las cosas que queremos hacer. Obviamente Jonás es un ejemplo extremo, pero es provechoso preguntarse, ¿qué quiere el Señor que haga, que me niego a hacer porque me siento contento con mi crecimiento espiritual hasta ahora? Es una gran pregunta, ¿no es cierto? Voy a repetir la pregunta y quiero que tú haces esta misma pregunta en tu corazón. ¿Qué quiere el Señor que haga, que me niego a hacer porque me siento contento con mi crecimiento espiritual hasta ahora? Bueno, ¿de qué estaba tratando de alejarse Jonás? Sí, de la presencia del Señor. ¿Es eso siquiera posible? No. Es imposible escapar de la presencia del Señor porque Él es omnipresente. Y omnipresencia significa que Él está en todas partes al mismo tiempo. ¿Cómo huyó Jonás del Señor? Se subió a un barco y fue en dirección totalmente opuesta. Podemos ver aquí de dónde se fue Jonás, pero en vez de ir a Nínive, donde el Señor le dijo que vaya, estaba yendo en dirección hacia Tarsis. Estaba intentando ir al lugar más lejos que él imaginaba para estar al sitio más lejos de la presencia del Señor y en dirección opuesta. Pero ¿qué motivó a Jonás a desobedecer al Señor? Bueno, Jonás supuso que si predicaba la inminente destrucción de Nínive, el pueblo se arrepentiría, el Señor les mostraría misericordia. Tú dices, ¿qué hay de malo de eso? Porque Jonás no quería misericordia para los ninivitas. Bueno, Jonás no quería misericordia para los ninivitas porque amaba a su nación más que al Señor. Nínive fue el capital de los asirios, que fueron enemigos de Israel. Así que Jonás tenía sus propias ideas sobre cómo bendecir a los demás, porque él pensaba, si ellos no se arrepienten, serán destruidos y esto favorece a Israel. Él racionalizó su desobediencia y nosotros también. Es simplemente la naturaleza humana. ¿Cuáles son algunas de las cosas de las que queremos huir nosotros? Huimos de ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Huimos de la responsabilidad. Huimos de los cambios de circunstancias. Huimos del crecimiento personal, espiritual. Y huimos de cosas que están fuera de nuestra zona de confort. ¿Ya? Pero ¿qué pasó con Jonás cuando huyó? Su barco fue arrastrado por una tormenta de viento en el mar. Y pasó del orden al caos. ¿Cómo respondieron los marineros? Bueno, dice en versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco. Pero bueno, ¿cuál fue la emoción de los marineros? Miedo. ¿Y qué hicieron cuando se enfrentaron al peligro? Clamaba a su Dios, cada uno a su Dios. ¿Ya? Es decir, ellos oraron. Sí. Sí, clamar a un Dios es una oración, sí. Pero es la verdad, y sí, tienes la razón, que no oraba al único verdadero Dios porque ni siquiera lo conocieron. Pero sí estaban, una de clamar a su Dios simplemente es una oración, pero
pero más emocional y más fuerte. ¿Ya? Literalmente de gritar, pero hablando con un Dios. Es oración, pero es la verdad que ellos no estaban orando al único verdadero Dios. Los marineros tuvieron miedo y empezaron a invocar a dioses falsos. Dioses falsos. Se ha dicho, no hay ateos en las trincheras. ¿Han escuchado este dicho? ¿No? Es un dicho muy famoso. No hay ateos en las trincheras. Lo que significa es, tal vez el ateo anda diciendo, no existe Dios, no hay un Dios, estamos aquí solos en el universo. De pronto está en las trincheras, están cayendo así, bombas en todo lado. De pronto está diciendo, no sé si hay un Dios, pero ayúdame, rescátame. ¿Ya? De pronto ya no es ateo. Él no sabe qué es, pero no es ateo en ese momento. Encontró un Dios, ¿ya? Pero, ¿por qué hacen eso? Y la razón es porque saben en su corazón que Dios existe. Es ya dentro de ellos el conocimiento que existe Dios. Cuando miran las estrellas, las montañas, la potestad del mar, saben que existe un Dios todopoderoso, dice en Romanos capítulo 1. Ellos saben que Dios tiene un poder, pero infinito, porque todo lo que ven en todo el universo parece infinito, pero realmente es finito, es decir, que tiene límites. Pero cuando ven eso, entienden que alguien que lo creó tiene que ser tanto más grande y tanto más poderoso que la cosa más poderosa que ellos pueden imaginarse. Y por esta razón, cuando también incluso miren su corazón, su conciencia lo condena. Saben que hay un juez a base de eso. Saben que hay un juicio, si hay un juez, y que son culpables ante él. Como estos marineros no conocían al único Dios verdadero de Israel, oraron, clamaron a otros dioses. ¿Era su instinto correcto? Sí, su instinto fue correcto, pero ¿fueron efectivas sus oraciones? No. Aunque rezaban a poderes superiores, la mayoría de estos marineros probablemente eran fenicios que adoraban a Baal, un falso dios muy infamoso en la palabra de Dios. En otras palabras, prácticamente estaban clamando a los demonios. ¿Ya? Estaban clamando a los demonios. ¿Qué tipo de oraciones son efectivas? El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 5, versículos 13 al 15. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Es contexto bastante importante. Antes de poder orar al Señor, tenemos que tener una relación con el Señor. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa, ¿qué dice? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. En la oración, lo primero que se debe considerar es la relación que uno tiene con Dios. Si cree en el nombre del Hijo de Dios, es decir, si confía en la persona de Jesucristo, entonces tiene vida eterna. Basado en esa relación con Dios, tiene acceso especial ante su trono. La segunda cosa que se debe considerar es a quién le estás orando. La palabra de Dios nos instruye repetidamente a orar al Padre en el nombre del Hijo, Jesucristo. Nunca nos dice que oremos a María, a los santos, ni a nadie más. ¿Ya? Si bien los demonios son capaces de responder a algunas oraciones, no queremos orar a ellos porque son malvados, son mentirosos y nunca cumplen sus promesas. Tú dices, ¿por qué mencionas esto, pastor? Porque es la realidad. Sí, los demonios son capaces de hacer milagros,
Ellos son capaces de hacer cosas sobrenaturales, cosas que naturalmente nosotros no podemos alcanzar, pero ellos sí. ¿Ya? Pero al final, aunque ofrecen algo, nunca te dan lo que te ofrecen. Y lo que ellos quitan es siempre muchísimo más. Ellos te hacen entrar en una esclavitud. Pero finalmente, para orar eficazmente, debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Vale la pena señalar que el Señor escucha las oraciones de los incrédulos? Sí, pero simplemente porque es omnisciente, no porque ellos tienen el derecho inherente ni acceso personal ante su trono. Para darles un ejemplo, aunque un enemigo puede acercarse a un rey poderoso pidiéndole ayuda, ¿no es cierto? Y tal vez el rey escuche su petición. Sin embargo, la base de su petición es totalmente diferente a la del hijo del rey. ¿Se ve la diferencia? El hijo del rey incluso le puede hacer despertar a su papá a medianoche para pedir ayuda en algo. Su enemigo no puede hacer eso. Hay grande diferencia en el acceso de un hijo de Dios ante el trono de Dios y un incrédulo. Aunque Dios a veces incluso, Él siempre escucha, pero no siempre responde a las oraciones de los incrédulos. Pero Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas y sí las escucha. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. ¿Qué nos dice sobre la situación el arrojar la carga al mar? Fue desesperado. ¿Ya? Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo. Pero ¿qué actitudes estaba demostrando Jonás? Insensibilidad y autoseguridad. Cuando rechazamos la voluntad de Dios, nos volvemos insensibles hacia los demás. A Jonás no le importaba poner en peligro todo el barco. ¿Cómo pudo Jonás haber malinterpretado sus circunstancias? Porque esto es importante. Jonás podría haber pensado, confiaré en el Señor en medio de esta tormenta. ¿Sí o no? Y muy piadosamente acostado para dormir. ¿Ya? Podemos imaginar él citando un salmo, en paz, yo acostaré y dormiré. ¿Ya? Cuando los cristianos rechazan los propósitos de Dios, su visión se distorsiona y aplican mal los principios de paz y descanso. He escuchado a muchos pastores lamentarse de los creyentes que afirman tener paz mientras rechazan la voluntad de Dios. Es una conversación común entre pastores, ¿ya? Que me dicen, sí, tal hombre me dice que tiene paz, ¿ya? Y está haciendo algo completamente antibíblico, ¿ya? Pero entonces, la paz de Dios, verdaderamente de Él, siempre debe armonizar con los principios de la palabra de Dios. Si juzgas la voluntad de Dios basándose en cómo te sientes, entonces nunca conocerás la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los sentimientos se ven afectados por todo, incluso lo que comemos. ¿Sí o no? Si tú comes algo que te hace sentir mal, tú sientes pesado, cansado. Algunos dicen, pastor, aquí estamos cansados. Pero esto te puede afectar emocionalmente. Y si tú crees que esta es una falta de paz de Dios,
tú puedes malinterpretar la voluntad de Dios en este momento. Jonás probablemente no tuvo un diálogo interno que pretendía estar haciendo la voluntad de Dios. Él sabía que estaba huyendo de su presencia, pero probablemente sí tuvo un diálogo interno que pretendía estar ayudando a otros, mientras al mismo tiempo estaba poniendo a los marineros en peligro. Entonces se ve. No me imagino que él estaba diciendo estoy en la voluntad de Dios. Él sabía que estaba huyendo. Pero al mismo momento, probablemente él estaba pensando que estaba haciendo bien hacia el pueblo de Israel. Aunque ya faltaba una verdadera conciencia de lo que estaba haciendo a los marineros. Jonás estaba dispuesto a sacrificar a los ninivitas y a los marineros por Israel, porque su primera lealtad era hacia su pueblo en lugar de hacia el Señor. Jonás quedó atrapado en una espiral descendiente de comportamiento autodestructivo que ignoraba el bienestar de los demás. Todos somos egocéntricos por naturaleza. Y nuestro egocentrismo siempre se produce a expensas de los demás. Jonás demostró insensibilidad, pero también demostró seguridad en sí mismo. Cuando rechazamos la voluntad de Dios por seguridad propia o por indiferencia, no respondemos correctamente a las circunstancias de la vida. Él tenía ya en este momento una seguridad propia. Con tranquilidad, durmiendo en el barco. Es importante que entendamos cuán clara fue la señal que el Señor le estaba dando a Jonás. Para los judíos, ¿qué representaba el mar? Para los judíos, el mar representaba fuerzas caóticas e indominables de la naturaleza que están sujetas únicamente al control de Dios. Originalmente tuve como unos 10 versículos ahí, pero los quité y dejé solamente 2 y solamente lo leeremos 2. Salmo 65 del 5 al 8 dice: con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Tú eres la confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. El que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras, y tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Salmo 89, versículos 8 y 9 dicen: oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. La tormenta en el mar fue claramente una demostración del poder de Dios. ¿Qué debería haber estado haciendo Jonás? Bueno, el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Es interesante porque es la segunda vez que alguien le dio una orden al Jonás y fue la misma: levántate. ¿Y sabes lo que es interesante aquí? Jonás hace la misma cosa que hizo la primera vez. La primera vez Jesús dijo: levántate, ve a Nínive y proclama contra ella. Ahora el capitán dice: levántate y ora a tu Dios. ¿Cuántas cosas crees que hizo Jonás? Una nomás. Jonás debería haber estado orando. El capitán incrédulo tenía más percepción espiritual que Jonás. ¿Cómo puede suceder eso?
Jonás no tenía comunión con Dios y por eso caminaba en tinieblas. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6 dicen, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios quiere que nosotros practicamos la verdad en nuestra vida espiritual, pero tenemos que no estar andando en tinieblas para hacer eso. Cuando el creyente no tiene comunión, la palabra de Dios describe este estado como estar en oscuridad o tinieblas. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de estar andando en la casa en la mitad de la noche y no hay ninguna luz? ¿Ya? ¿Qué suele pasar cuando estás haciendo eso? Sí, chocas los pies. Por esta razón ahora yo tengo unas chancletas que protegen mis dedos. Porque sí, yo puedo chocar con cualquier cosa y ya sé dónde está y evitarlo. Pero la cosa es, andar en tinieblas es algo, tú sientes mucha confusión. Sabes aproximadamente dónde estás, pero no exactamente dónde estás. Y tú puedes sufrir heridas no necesarias si solamente fuera luz. ¿Ya? Y entonces, como hijos de Dios, podemos ver nuestra vida espiritual así. Somos salvados por la fe sola en Jesucristo solamente. Y en este momento, por la fe, entramos en la familia de Dios. ¿Ya? Pero en la familia de Dios, no todos los hijos de Dios están en comunión con Él. Comunión significa tener armonía, acuerdo, ¿ya? Armonía y acuerdo, incluso amistad en una relación personal. Aquí está la comunión con Dios. Pero cuando pecamos, ¿eso está en armonía con Dios? No. ¿Esto demuestra amistad en tu vida con Dios? Tampoco. Y tampoco hay acuerdo. Entonces salimos de la comunión. Es como andar en tinieblas y el apóstol Pablo dice que es una miseria estar fuera de comunión con el Señor. Hay confusión. No hay una percepción clara espiritual. Y esto es lo que estaba experimentando Jonás. No es que de pronto él estaba echado fuera de la familia de Dios porque por confiar en el único Dios verdadero de Israel ya era salvo. Él no estaba en Cristo porque no existía este concepto todavía en este entonces. Pero sí estaba parte de la familia de Dios, Jonás, y no había ninguna manera de poder escapar de la familia de Dios. Imposible. Porque Jesús dice que todos los que vienen a mí, de ningún modo los echaré fuera. Pero lo que él perdió era comunión. Entonces, él no estaba pensando con verdadera claridad. Aunque vamos a ver que él incluso pudo todavía predicar, no el evangelio, porque no había ni el evangelio del reino, ni el evangelio de la gracia de Dios en este entonces, pero sí había, vamos a decir, un evangelio, una buena noticia de la redención prometida por el único Dios verdadero, que es el Dios de Israel. Y entonces, cuando ignoramos la intención, el propósito y la voluntad del Señor, nos faltará percepción espiritual. Sorprendentemente, incluso después de que el capitán despertó a Jonás, no oró al Señor. ¿Alguna vez te has sentido tan alejado de la voluntad del Señor que no puedes orar? ¿Nunca? Yo he pasado por temporadas de mi vida en las que me sentí tan lejos de Dios que no podía orar. Parecía inútil hablar con Dios. No dudaba de que Él me amaba, pero me sentía tan lejos de Él que ni siquiera le pediría ayuda. Por supuesto, lo que sentimos acerca de nuestra relación con Dios no es la realidad.
La palabra de Dios es verdad. Y quiero repetir eso porque quiero que ustedes entiendan este principio. ¿Ya? Lo que sentimos acerca de nuestra relación con Dios no es la realidad. Yo sé que la cultura dice lo opuesto. Muchos sienten que la emoción es prácticamente la máxima realidad. Es completamente lo contrario bíblicamente. La palabra de Dios es verdad. Dios es verdad. Jesucristo es la verdad. Lo que siento no es verdad. Lo que siento es importante, pero no cambia quién es Dios. Es la verdad que yo siento como siento, pero no significa que mi sentimiento necesariamente refleja la realidad. Mi sentimiento no cambia su amor y compasión hacia mí. Y eso no cambia cómo debo relacionarme con Él. ¿Por qué Jonás no estaba orando? Para orar a Dios con eficacia, Jonás primero necesitaba admitir su error. David escribió en Salmo 32, 5 al 7, te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Es un descanso. Es una pausa en la música. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Un descanso. Jonás no estaba dispuesto a confesar su pecado de desobediencia al Señor. Y como no estaba dispuesto a admitir su error y buscar la ayuda del Señor, continuó poniendo en peligro las vidas de los marineros. Porque no confesaría su pecado, no estaba preparado para arrepentirse, tener un cambio de mente y abrazar la intención, el propósito y la voluntad de Dios. Debido a que no estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor, no estaba dispuesto a confesar su desobediencia al Señor. ¿Qué hicieron los marineros? Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Tienes que pensar por un momento qué estaba pasando. Jonás ya sabe qué está pasando. Jonás, en este momento él sabe exactamente, bueno, es por mi culpa. Pero está viendo mientras que ellos, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos averiguar? Vamos a echar suertes. Y él viendo todo eso. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Los marineros discernieron que la tormenta era sobrenatural. El Señor permitió que su proceso de echar suerte seleccionara a Jonás para que pudiera hablarles acerca del Señor. Él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. La palabra Señor en hebreo es Yahweh. ¿Ya? A veces transliterada como Jehová, que significa el autoexistente, el que existe por sí mismo. ¿Y cómo lo describió Jonás? El Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Él está diciendo, es el Dios verdadero, es el creador del universo. Al mismo hecho de que el Señor sea el creador del universo, debería recordarnos que Él tiene una intención, voluntad y propósitos perfectos para nuestras vidas y que es mejor que nuestra propia intención, voluntad y propósito. Solamente ya explicar quién es su Dios debería haber tenido un efecto en su corazón.
es el que creyó todo. Y de verdad estoy mal. Pero no dijo así. Sí explicó que estaba huyendo de su presencia. ¿Puede Dios usar incluso nuestros errores en su plan para nosotros y los demás? Sí, milagrosamente, con una gracia y misericordia insondables. Puede y lo hace. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Vemos a Dios obrando la desobediencia de Jonás para bien. A pesar de que Jonás estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, el Señor redimió ese momento al obligar a Jonás a testificar a los marineros. Yo digo obligar, porque él tampoco quiso hablar. Ellos tuvieron que despertarlo y después echar suertes para hallar que fuera la culpa de él. Entonces tenemos un creyente ya obligado, ellos ya interrogándolo para que dé un mensaje acerca de Dios. Y ahora, no confundamos las cosas. Y Jonás tampoco lo hizo. Pudo en este momento haber dicho, ahora entiendo. Siempre fue el plan de Dios para yo desobedecerlo. De verdad, muchos creyentes dicen así. En vez de decir, nunca fue el plan directivo de Dios. Es decir, Dios me dijo su voluntad directa y clara y no quise hacerlo. Pero como Dios es soberano, infinito, Él puede incluso ocupar mi desobediencia para un bien supremo. No fue la voluntad de Dios que Jonás huyera de su presencia, pero Dios todavía redimió ese momento para su gloria. Ese es un Dios infinito y trascendente. Amén. ¿Es bueno desobedecer a Dios y casi morir en el mar? No. No. Pero aún así Dios obró eso para bien, para que los marineros incrédulos pudieran llegar a reconocerlo, a Dios. ¿Has cometido errores que Dios puede obrar para bien? Tú has cometido errores en tu vida que Dios puede ocupar para que coopera para un bien supremo. Sí, absolutamente que sí. Cuando huimos de la voluntad de Dios, cometemos errores que nos dañan a nosotros y a los demás, pero Dios en su gracia usa incluso esos errores para nuestro bien supremo. Eso no significa que no seamos responsables de la forma en que hemos lastimado a otros. Significa que Dios puede tomar su dolor y trabajar juntos todo eso para su bien. ¿Cómo se sintieron los marineros ante las acciones de Jonás? Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que les había declarado. Contextualmente, en este momento, a veces algunos creen que está diciendo que cuando salió de Tarsis, o cuando salió de en el barco, de que él ya había declarado todos estos acontecimientos. No, es obviamente no el caso. Pero en este momento ya les explicó todo. Y el autor simplemente está saltando toda la explicación porque ya sabemos lo que había hecho Jonás. Pero él aparentemente los explicó más. Primero dijo quién fue él, hebreo, y de que su Dios es Yahweh, el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Pero siguió con una explicación de que era profeta y de que además estaba huyendo de la presencia de Dios. Y aunque estos hombres no conocían al Señor, sabían que era una locura que un profeta huyera de él. Los marineros pudieron ver que Jonás no vivía de una manera consistente con sus convicciones.
Cuando Jonás explicó que era profeta, le preguntaron qué debían hacer. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar. Y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. ¿Estaba Jonás dispuesto a morir para salvar a los marineros? Sí. ¿Y eso requería coraje, valentía? Sí. ¿Pero estaba Jonás dispuesto a hablar con Dios? No. Entonces, es importante que podamos discernir. Tuvo valentía ese hombre. Ahora estaba dispuesto de sacrificarse por los marineros, pero no estaba dispuesto de arrepentirse y obedecer al Señor. Por lo tanto, su valentía fue egocéntrica y no honró al Señor. A veces gente no entiende, podemos hacer cosas buenas, pero con motivos equivocados. Y en este caso, Jonás tuvo la motivación equivocada de egocentrismo. Entonces, no arrepentiré, pero yo estoy dispuesto de morir por ustedes. ¿Ya? A veces nos engañamos pensando que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad necesitamos humillarnos ante el Señor, pedirle ayuda y buscar su voluntad. Jonás estuvo dispuesto a morir antes que arrepentirse. ¿Y cómo respondieron los marineros a las instrucciones de Jonás? Él dice, láncenme al mar. ¿Y la respuesta de ellos? Listo. No, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Los marineros valientemente intentaron rescatar la vida de Jonás. Los marineros valoraban la vida de Jonás más que él la de ellos. Porque desde el momento que ellos entendían qué estaba pasando, intentaron salvar su vida. Jonás ya sabía qué estaba pasando y no estaba dispuesto a orar. En cualquier momento podría simplemente haberse arrepentido, pero se negó. Entonces invocaron al Señor. Ellos invocan al Señor. Invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Los marineros oraron al Señor y luego arrojaron a Jonás al mar. ¿Qué efecto tuvo el calmamiento del mar sobre los marineros? Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. ¡Wow! Los marineros creyeron en el Señor, Dios de Israel. El calmamiento del mar produjo en los marineros una profunda reverencia hacia el Señor. Temieron al Señor en gran manera. Ellos ya dijeron, wow, ahora conocemos y sabemos quién verdaderamente es Dios. Salomón dijo que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Dónde comienza la sabiduría? De temer al Señor, de saber que Él es Dios, de saber que Él es justo, de saber que somos culpables y de confiar en Él. Este es el principio de la sabiduría.
El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El conocimiento de los atributos divinos de Dios debería producir temor en la humanidad. Dios es soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad y veracidad. Para los incrédulos, el temor del Señor lleva a la fe en Él. Los marineros creyeron en el testimonio de Jonás de que el Señor es el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué pasó con Jonás? Veremos en el próximo estudio. Jonás había endurecido su corazón por la desobediencia y la incredulidad, que van de la mano. Sí, él tenía fe de que Dios existe. Tenía fe en el único Dios verdadero. Lo conocía personalmente y fue ya salvado. Sin embargo, él tenía una incredulidad en los propósitos, las intenciones y planes de Dios. Él pudo decir, yo te confío para mi salvación, pero te desconfío para tu propósito, para mí y para los demás. No creía que la voluntad del Señor fuera lo mejor. Pensó que tenía una mejor idea sobre cómo bendecir a los demás y como resultado, sus perspectivas sobre todos se distorsionaron. Ninguno de nosotros vive en una burbuja. Nuestras decisiones y acciones se acercan al orden de Dios o se alejan de Él y afectan a los demás. La voluntad de Dios para nosotros es buena, aceptable y perfecta. Amén. Él es tan asombroso que incluso puede usar nuestra rebelión para producir el bien supremo. Pero solo disfrutaremos del bien que Él está obrando cuando vivamos de acuerdo con su intención, propósito y voluntad. Dios usó a Jonás para hacer que los marineros paganos creyeran en Él, pero fue a pesar del profeta y no gracias a Él. No queremos hacer eso. Queremos ser instrumentos de justicia dispuestos y rendidos, transformados y renovados en nuestra mente y probando la voluntad de Dios para que la encontremos buena, aceptable y perfecta. Si estás luchando con la voluntad del Señor, hoy sería un buen día para arrepentirte, confesar tu pecado y luego actuar por fe, permaneciendo en dependencia de Cristo, eligiendo ser fortalecido por su gracia. No esperes hasta que te arrojen por la borda. No literalmente. Dios hace que todas las cosas cooperan para nuestro bien, incluso nuestros errores.